Como le anuncié desde temprano, vamos a platicar esta mañana con el doctor Raúl Trejo del Arbre. Él es académico de la UNAM y colaborador de diversos espacios y una de las voces pues, que desde hace muchos años ha analizado y cuestionado y criticado el papel de los medios de comunicación en diversos frentes. Y siempre es un gusto platicar con él. Doctor, ¿cómo le va? Muy buen día. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. ¿Usted recuerda, doctor, algún caso en el ámbito judicial con la misma cobertura en medios, con esta dimensión mediática desde el día 1 hasta el final, como el caso de Florence Cassé? No, bueno, a lo mejor en la historia vieja del siglo XX se podría pensar en algunos casos de secuestros célebres en los años 30 o 40, en fin, en los medios que había entonces les daba mucha atención, pero sin lugar a dudas este ha sido un asunto marcado por el escrutinio y yo diría por la distorsionadora intromisión de los medios desde el primer día. Usted recuerda muy bien y se ha comentado muchísimo la manera como hubo un montaje propiciado por las autoridades policíacas para que las televisoras difundieran en directo una presunta captura de secuestradores la mañana del 9 de diciembre de 2005 y como se comentaba hace un momento, creo que era Vicencio quien lo decía, en aquellos momentos no se supo que se trataba de un montaje. Esto fue develado meses después, creo que cerca de 3 meses después o 2 quizá, en febrero del año siguiente, y desde entonces hubo una suerte de doble apreciación acerca de este caso. Por una parte estaban los puntos de vista de quienes, habiendo visto los testimonios de las víctimas, estaban persuadidos, me incluyo, de que la señora Florence Cassé era corresponsable de un secuestro, y por otro lado los que decían también con razón que las distorsiones en el proceso judicial que habían sido propiciadas por la intromisión de los medios hacían difícil la determinación de la culpabilidad de esta ciudadana francesa. Bueno, esto ya se ha discutido mucho, Mario. Yo creo que en el campo de los medios vale la pena insistir en lo inusitado e indebido que es el papel de las televisoras. Y hablo en plural porque se ha cuestionado mucho con razón el papel de Televisa en esa transmisión la mañana del 9 de diciembre en el programa que conduce Carlos Loret de Mola en el Canal 2, pero a algunos se les olvida que fue una transmisión en directo para 2 televisoras. En el noticiero matutino de Televisión Azteca estaba transmitiéndose un control remoto a cargo de una periodista que se llama Ana María Gámez Escobar, que creo que sigue trabajando en Televisión Azteca, y que tuvo tanta participación en la difusión amañada de aquel incidente como lo tuvo el reportero Pablo Reina de la empresa Televisa. Un montaje preparado para ambas televisoras. Quien, por cierto, después demandó a la televisora luego del despido y años después llegó a un arreglo judicial por el despido injustificado, un arreglo laboral por el despido injustificado, y quien obtuvo, por cierto, una carta de la PGR vía la CNDH diciendo que el reportero no estaba informado de que eso era una recreación. Y yo agregaría, doctor, a lo que usted señalaba de recordar los otros medios, también de los medios impresos que al día siguiente publicaron la nota, que no transmitieron en vivo por ser medios impresos, pero que sí entrevistaron a los actores y que, como bien señala, fueron varios meses hasta que se difundió que no había sido aprendida en ese momento, sino que había sido el día anterior, cuando se genera este pico de atención. ¿Qué lecciones deja el caso de Florence Cassé, doctor Raúl Trejo del Arbre? Yo creo que, en primer lugar, la constatación de que hay una actitud muy complaciente, a veces casi subyugada, de numerosas autoridades respecto a los medios de comunicación. No hablo de elecciones en el caso judicial, no es mi papel, al menos en este momento, pero en el campo de los medios vale la pena preguntarse por qué las autoridades policíacas propiciaron o aceptaron. Hay 2 versiones contradictorias, si esto fue iniciativa de las televisoras o de las autoridades policíacas. Que si fue así, perdón, doctor, que si fue así, valdría la pena que esa frase vaga que dijo en su momento Genaro García Luna, pues aterrizara a nombres concretos, ¿no? Es decir, ¿quién le habría pedido de qué televisora y cuál habría sido el acuerdo? Porque se quedó, digamos, en este caso, en esa ambigüedad, que le habría sido pedido por los medios de comunicación sin especificar cuáles ni quiénes. Exactamente. Entonces una lección es, estamos en un sistema político que no toma distancia respecto de los medios, en donde se confunde la procuración de la justicia con la propagación de acciones espectaculares. Y en segundo lugar está una lección que todavía podría
tener consecuencias, que es determinar qué pasó y por qué. Hay que recordar que esto ocurrió hace 7 años y pico, un poquito más de 7 años, y apenas ahora estamos volviendo a preguntarnos por qué las televisoras transmitieron aquel montaje, de quién fue la responsabilidad, quién sabía qué, y seguimos sin respuestas claras. Yo creo que este caso, Mario, lo podemos comparar con un asunto muy reciente, que es la publicación en el diario El País de una fotografía que a la postre se comprobó que era falsa, en donde se mostraba presuntamente al presidente venezolano Hugo Chávez en un quirófano en el hospital. Bueno, esto fue un enorme error del periódico El País, pero para remediar las cosas o para tener una actitud autocrítica, El País ha dispuesto una investigación interna, publica este fin de semana una nota muy detallada de reporteros que relatan cómo es que este error se cometió. Hay rectificaciones por parte del ombudsman, de los lectores de ese periódico. Vaya, la empresa periodística, que puede tener comportamientos muy discutibles como el despido de trabajadores que ya hemos comentado muy recientemente, defiende su prestigio y muestra un comportamiento profesional y éticamente serio al reconocer que se equivocaron e indagar y hacer públicas sus indagaciones acerca de esta equivocación. Ya está Mario de la Rosa. Las televisoras mexicanas. En el transcurso de esta semana, de la semana pasada, vimos en Televisa una disculpa tímida de Carlos Loret de Mola, que asegura que él no sabía que era un montaje, la transmisión de aquella supuesta captura de los secuestradores hace más de 7 años. Y en Televisión Azteca, según leo en una nota en la revista Proceso, el conductor Javier Latorre leyó un comunicado en donde dice que al final la verdad salió a flote. Pues sí, salió a flote, pero no por decisión de las televisoras, sino porque el reconocimiento judicial de las implicaciones de aquel montaje permitió liberar a la señora Florence Cassés, y ahora nos obliga a discutir nuevamente qué fue lo que hicieron, claro, porque las televisoras en aquel momento. Bueno, y qué pasó también incluso hasta con las víctimas, porque me parece que parte de de las lagunas es, sabemos decir que retuvieron a Florence Cassés durante algunas horas, y eso fue una de las valoraciones de la Corte, pero en este lapso de tiempo, pues no sabemos si las víctimas también las retuvieron para ser recreado o presentado ante los medios de comunicación, y cómo se manejó, insisto, la información de tal suerte que ninguno de los medios asistentes en ese momento pues señaló, advirtió, consignó en los siguientes días, no solamente en ese momento, que eso fuera una recreación. Pero incluso en este contexto, doctor, ¿no valdría la pena ampliar la perspectiva hacia cómo se comunicaban estos hechos en esa época? Porque recuerdo, por ejemplo, el caso de la liberación de Rubén Omar Romano, que también se transmitió en vivo a través de televisión, y particularmente Televisión Azteca también en ese momento, y que tenía que ver con ese contexto de mostrar la imagen de una AFI, una Agencia Federal de Investigación, pues que daba resultados, que detenía a los responsables, pero de la mano de las coberturas en los medios de comunicación, doctor. El problema es que las autoridades policíacas buscan prestigiarse ante la opinión pública, y en efecto necesitan prestigio, necesitan credibilidad, no a partir de lo que hacen, sino a partir de publicitar lo que supuestamente hacen. Y en este afán de distintas corporaciones policíacas federales para ganar prestigio en la sociedad, hemos presenciado en los años recientes lo mismo, recreaciones de supuestas acciones judiciales como estas que usted comenta, o incluso la contratación de telenovelas. Estamos ante una desesperada búsqueda de prestigio, no a partir de la eficiencia en el trabajo policíaco, sino a partir de desplantes publicitarios en los medios de comunicación. Algo tenemos muy torcido en esa conducta del sistema judicial, que viene de mucho tiempo, que pasa por la exhibición de presuntos culpables como culpables sin que hayan pasado por un proceso judicial, y de una suerte de omnipresencia de los medios de comunicación, a los que, sobre todo los más importantes, se beneficia con exclusivas, se manipula con filtraciones, se compra a veces en la compra de publicidad, que yo creo que deberían recuperar su papel de intermediarios en lugar de ser protagonistas en la impartición de la justicia. Claro. Habla usted del papel de la relación entre de los medios y las autoridades. Ahora se habla también de la comunicación de las autoridades y de cómo se organizaban estas cosas. ¿Qué responsabilidad habría que tener y qué habría que hacer diferente ahora para que no se repitan, desde la perspectiva de los juicios mediáticos y los juicios paralelos, estos procesos donde termina convertido los casos judiciales en casi reality shows o en
programas donde usted vota si le cree o no le cree en función de los testimonios que le presentó la televisión? Yo creo que habría que volver a lo más elemental y recordar, los medios son espacios, eso, de intermediación entre el poder político y la sociedad, entre distintos segmentos de la sociedad. Los medios no son espacios en donde se haga ni se dirime la justicia. Esto puede parecer ingenuo, pero hay que hacer un esfuerzo para volver a ese carácter original y fundamental de los medios de comunicación. Hay que recordar que la justicia no se resuelve en esos espacios y que, por otro lado, los medios tienen un gran papel que desempeñar investigando, develando asuntos, pero no convirtiéndose en correveidiles de lo que quieren las autoridades. Fíjese, estamos en una época, Mario, en la que pareciera que los medios ya se liberaron de aquella sujeción que tenían en casi todo el siglo pasado respecto del poder político, y a final de cuentas constatamos que siguen dependiendo de filtraciones, de patrocinios y de exclusivas que supuestamente proporcionan algunas autoridades. Esto sería fundamental. Y bueno, hay reglas éticas que se pueden cumplir. Las noticias son eso, son asuntos nuevos de la realidad, pero no impostaciones creadas en montajes como estos. Hay códigos de ética que se pueden rescatar. Y vaya, para no ir muy lejos, valdría la pena rescatar aquel prontuario de principios que los mismos medios difundieron hace casi un par de años, ese código de conducta para la cobertura de hechos delictivos, que hoy está pues un tanto olvidado y que sin lugar a dudas se encuentra fundamentalmente incumplido, sobre todo por las empresas televisoras, Televisa y Televisión Azteca, que lo promovieron hace ya casi 2 años. Muy bien, doctor. Pues le agradezco. Nos recuerdan, por ejemplo, el caso Kalimba, que también se convirtió en otro caso mediático de juicios de la opinión pública por la forma en que se cubrió. En fin, que le agradezco, doctor, como siempre, que comparta con nosotros sus reflexiones. Con mucho gusto. Buenos días. Buenos días. Es el doctor Raúl Trejo del Arbre.